APRESID es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. REM APRESID es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast REM APRESID. Insectos resistentes, ingeniero agrónomo Fernando Flores, INTA Marco Juárez. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego García Álvarez, yo soy socio de APRESID, soy miembro de la Regional América y del equipo de REM, de APRESID. Y esto es una nueva edición del podcast de REM, Integrando Manejos. En esta ocasión tengo el agrado de entrevistar al ingeniero Fernando Flores, con maestría en protección vegetal y entomólogo, que actualmente trabaja en el INTA Marco Juárez, para charlar un poco sobre lo que significa el concepto de resistencia en insectos, y con la campaña ya en marcha y por delante con toda la gruesa, el general de la gruesa, compartir la situación actual de lo que son las plagas. Bueno, buenos días Fernando, un gusto estar con vos. Hola Diego, buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Vos todo bien? Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Bueno, Fernando, como para arrancar un poco, empezando por lo básico y para ir metiéndose en tema, te consulto si nos podés dar una definición de lo que es el concepto de resistencia en insectos. Si bien el concepto es teórico, después lo vamos a tratar de clarificar un poco para que se entienda, digamos, a nivel de campo, ¿no? Pero a nivel teórico, la resistencia en insectos es un cambio heredable en la susceptibilidad de los insectos, ¿no es cierto?, que produce fracasos de un insecticida cuando se usa las dosis de campo. En otras palabras, es una modificación genética de los insectos que cuando son aplicados, digamos, o cuando están bajo una aplicación a una determinada dosis de un producto registrado, se observan lo que se llaman fallas de campo. Y en la medida que eso ocurre, esos insectos que sobreviven y que se reproducen porque tienen reproducción sexual, por ejemplo los lepidópteros, o se multiplican sin reproducción sexual, como por ejemplo los pulgones, pueden generar poblaciones, y si esas poblaciones persisten y además se pueden trasladar entre localidades o pueden avanzar en grandes distancias, como por ejemplo puede pasar con cogollera, hace que, digamos, que esa resistencia se traslade a otras zonas diferentes del punto donde la resistencia se generó. Así que bueno, es muy importante, digamos, tener en cuenta este concepto de cómo se origina y diferenciarlo del concepto de tolerancia, que prácticamente ocurre lo mismo con el tema de malezas, diferenciar lo que son las malezas tolerantes y las resistentes. La tolerancia en los insectos también es el mismo concepto que en malezas. Hay naturalmente insectos que son más tolerantes que otros a una misma dosis de insecticida. Por eso muchas veces pueden ver en los registros, ¿no es cierto?, que por ejemplo, para un mismo principio activo, no es la misma la dosis para Rachiplusia anticarsia como para Olillera o Spodoptera en el mismo cultivo. Eso es producto de, digamos, una característica que puede ser, por ejemplo, una resistencia, una disminución de la penetración o mecanismos de detoxificación de los insecticidas. Pero una vez que se registra un producto a una determinada dosis, los registros en general se hacen con un porcentaje de efectividad bastante alto, por encima del 90%. Eso indica una susceptibilidad de la plaga a ese insecticida a las dosis en las cuales se probó y por lo tanto se terminó registrando en SENASA. Una vez que esto, digamos, se lanza al mercado, ¿no es cierto?, esa susceptibilidad, la idea es que se mantenga en el tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible. Pero no quiere decir, digamos, que no haya una evolución de la resistencia, porque la resistencia es un proceso natural que tarde o temprano va a ocurrir. Y muchas veces depende de nosotros, lo bien o mal que hagamos, para que, digamos, que ese proceso que ocurre naturalmente evolucione de manera favorable para los insectos en un tiempo más corto o más largo. ¿Cómo se hace para determinar a laboratorio o a campo una resistencia a determinada plaga a un principio activo? Bueno, para ello, digamos, existen en distintos protocolos que están determinados por un comité que se llama IRAC. En la Argentina IRAC Argentina, es el Comité de Acción de la Resistencia de Insectos a insecticidas y a transgénicos.
cuando un producto se lanza al mercado, lo que se tiene que hacer es determinar lo que se llama una línea base de susceptibilidad. Se hacen ensayos, digamos, no solo en campo, sino en laboratorio, y se determina cuál es la susceptibilidad de ese insecto a ese principio activo. En la medida que pasa el tiempo y con ese dato, uno puede volver a hacer el mismo trabajo después de un tiempo para determinar si esa susceptibilidad, digamos, de ese insecto plaga en diferentes zonas del país, porque no se toma solo, digamos, una muestra de un lugar, se toma de varios lugares. Entonces, si esa susceptibilidad, tanto en laboratorio como a campo, digamos, ha cambiado en el tiempo, y que por lo tanto puede haber focos en alguna zona que determinen que hay un cambio, digamos, en el porcentaje o en la cantidad de insectos, digamos, que toleran ya esas dosis de registros iniciales. Así que, bueno, no solamente se hacen ensayos en laboratorio, por ejemplo, para orugas se hacen ensayos con dieta e insecticidas, principalmente para productos de ingestión, y para productos de contacto se hacen ensayos de lo que se llama aplicación tópica, o sea, aplicarle una dosis de insecticida conocida al insecto, ya sea orugas o chinches, y entonces con eso uno, al saber qué cantidad de principio activo le puso al insecto, descarta todo lo que es cuestiones de aplicación o fallas de control, pero producto de malas condiciones de aplicación, o, por ejemplo, posicionamiento de la plaga en la planta, que puede hacer que ese principio activo no llegue a la plaga en cuestión, y eso no ocasione, digamos, o no sea producto de la resistencia de lo que estemos hablando, sino que haya fallas de control producto o enmascarados por la aplicación misma. Muy claro, Fernando. Gracias. En Argentina, ¿cómo estamos en cuanto a resistencias de insectos en la zona, lo que es la zona productiva de la Argentina, por ahí comparado en otros países que producen lo mismo? ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, digamos, hablar de manera general en la Argentina, digamos, y yo trabajando en una determinada zona, digamos, es muy amplio el tema, y puedo hacer un poco más referencia a trabajos que uno puede hacer de manera local, porque esto de la evolución de la resistencia depende de muchos factores, y quizás en la zona en la cual yo me encuentro, esa tasa de la evolución de la resistencia no sea tan violento como puede ocurrir más en el norte del país, porque se producen más número de generaciones. En la medida que aumenta la temperatura, es un proceso natural que hay más número de generaciones. Y cuando más número de generaciones, más posibilidad, digamos, que este proceso se desarrolle. En cuanto a eso, digamos, o a este concepto, hay muchos factores que traccionan en cuanto a la mayor velocidad o menor velocidad. Y uno, por ejemplo, es esto que te comenté recién, del número de generaciones que se da, pero por otro lado, es la reproducción, si es reproducción sexual o no. Por ejemplo, los pulgones que no tienen reproducción sexual, si se genera, digamos, unos individuos resistentes, es mucho más factible que esa evolución sea mucho más rápida, porque la característica genética, digamos, es la misma de la descendencia. Cuando es una reproducción sexual, hay una posibilidad de dilución de esa resistencia cuando se cruzan con insectos susceptibles. Por eso es fundamental en el concepto del manejo de refugio en cultivos transgénicos. Otra característica que la mencioné, digamos, en la introducción es la migración. Digamos, cuando más migra, más posibilidad, digamos, que esa resistencia sea trasladada a otras zonas. Otra es la cantidad de hospederos. Hace unos años estábamos hablando de Lycoverpa armígera, que si bien, digamos, está presente en la Argentina, pero bueno, no ha evolucionado en la medida que puede haber evolucionado en Brasil, pero es una plaga que es muy cosmopolita, tiene muchos hospederos, no solamente cultivos extensivos, sino cultivos intensivos, hortícolas, etc. Y otra característica importante, ¿no es cierto?, es la persistencia de los productos. Cuando un producto es más persistente en el tiempo, de lo que se llama, o conceptualmente más conocido es como residualidad, pero el concepto, digamos, bien mencionado, digamos, es la persistencia. Cuando más persistente es en el tiempo, más posibilidad, digamos, de que ese producto genere resistencia, porque genera una tasa de degradación lenta en el tiempo, y en la medida que eso ocurre, quizás insectos que se hubiesen muerto en los primeros días,
¿no es cierto? No se muere quizás después de 20, 25, 30 días porque la dosis efectiva que quedó en el canopeo sobre las hojas es mucho menor. Y entonces prosperan algunos insectos y si entre ellos se cruzan, ¿no es cierto?, puede generar a partir de ahí una población resistente. Pero eso es específicamente la biología de los insectos y sus características. Lo importante es que nosotros sepamos qué herramientas tenemos para disminuir, este proceso que ocurre naturalmente. Y está específicamente donde podemos influir, es en lo que se llama la tasa de aplicación de un producto. O sea, qué producto utilizamos, el momento en el cual lo utilizamos y la cantidad de veces que lo utilizamos. Entonces, esa es la herramienta disponible que tenemos para traccionar en contra de disminuir este proceso que ocurre naturalmente. Ajá, perfecto. ¿Podrías dar alguna otra recomendación de manejo, además de lo que acabas de mencionar de la utilización de productos, para que no ocurra un avance en las resistencias? Vemos que en las malezas, en cuanto a malezas, la presión de herbicidas ha generado un avance en resistencias y resistencias múltiples que no es la que hubiéramos deseado como productores. Y bueno, además de lo que acabas de mencionar, por ahí hay algunas otras prácticas culturales de manejo para frenar ese avance de resistencias que es biológico, como nos mencionaste también, que es una cuestión de biología natural que se va a ir dando, pero la podemos retrasar en el tiempo. Sí, seguramente, y completando, digamos, la pregunta anterior, digamos, que estuvo relacionada a que si tenemos reportes, digamos, de lo que es resistencia en la Argentina a determinadas plagas, para completarla un poco, de manera general te puedo decir que si bien puede haber un cambio, digamos, en los niveles de tolerancia de los insecticidas a las dosis de registro originales, por ejemplo, los piretroides, no se están utilizando, digamos, a las dosis de registro originales para orugas. Pero eso no quiere decir que estemos ante poblaciones resistentes, porque ante un cambio mínimo de dosis los productos empiezan a funcionar. De manera general te puedo decir que si bien este proceso seguramente está evolucionando, no tenemos, digamos, la evolución que han tenido las malezas, producto de que quizás el proceso de selección que estamos haciendo de los insectos no fue tan intenso como ocurrió con las malezas, o haber utilizado un mismo principio activo para controlar todo durante mucho tiempo. En los insecticidas hay una gama de productos muy amplio, ya sea para orugas, para trips, para arañuelas, para chinches, y eso es lo importante, conocer la disponibilidad que tenemos y no siempre, digamos, hacer lo mismo. El hecho hoy en la Argentina que prácticamente se utilicen 2 diamidas para controlar no solamente lepidópteros en uno o en otro cultivo, sino también como tratamiento de semillas, es un proceso de selección muy fuerte que hace que, digamos, a futuro, si esos principios activos no se rotan con otros, seguramente en aquellos insectos que naturalmente tienen más tolerancia a los insecticidas, evolucione de manera más rápido. Por ejemplo, Spodoptera o bolillera pueden quizás evolucionar más rápido que Rachiplusia o Anticarcia, producto de utilizar siempre, digamos, estos principios activos que tienen el mismo modo de acción. En el tema de chinches, hace un poco hemos hecho un trabajo con Irak en cuanto a determinar la susceptibilidad de distintas especies de chinche en diferentes zonas del país, y de manera general te comento, digamos, que no encontramos diferencias de susceptibilidad en distintas poblaciones. Si bien hay cambios y se nota, digamos, que hay una mayor tolerancia, digamos, en lugares en los cuales la tasa de aplicación es mayor, te hablo del norte del país, de todas formas te puedo decir que no encontramos. O sea que si hay fallas de campo hoy, quizás se deban más, ¿no es cierto?, a condiciones de aplicación que, digamos, a la susceptibilidad de la plaga a ese principio activo. Pero bueno, la Argentina es muy amplia y entonces seguramente puede ocurrir un foco en alguna zona y a partir de ese lugar distribuirse, por ejemplo, con lo que pasó sorgo de Alepo en el norte del país cuando se iniciaron, digamos,
aquellos trabajos en los cuales marcó, digamos, que el sorgo Alepo era resistente a uno u otro principio activo de herbicidas. Distinta es la situación a transgénicos, que bueno, forma parte, digamos, de la misma temática, porque el transgénico termina siendo un insecticida en la planta, pero bueno, esa es como otra charla que también se puede hablar, y que sí ahí sí hay reportes de resistencia, digamos, de insectos a transgénicos en la Argentina. Claro, eso no depende de la calidad de aplicación, digamos. Lo que pasa es que sí. en transgénicos, digamos, es una presión de selección constante, porque es el mismo principio activo en la planta durante mucho tiempo. Y entonces, cuando es lo mismo que aplicar un insecticida todo el tiempo, y entonces es una presión de selección muy fuerte. Pero bueno, en insecticidas tenemos la posibilidad de manejarlo, y no hacer siempre lo mismo, y no aplicar subdosis, porque es una práctica muy común esto de, bueno, tengo que entrar para hacer un graminicida o el entresurco, y bueno, me quedo tranquilo aplicando, por ejemplo, una diamida a subdosis, con tal de que si hay poquito, mato lo que está. Bueno, esa práctica que es tan común, digamos, tracciona muy favorable a que esta evolución sea muy fuerte, digamos, en el tiempo. Entonces hay que insistir mucho con esto de no aplicar sus dosis, porque por algo se hacen los registros y se registran a una determinada dosis. Ajá, perfecto. Siguiendo un poco con lo que son las prácticas de manejo, hemos visto que se está incrementando la superficie de cultivos de servicio en el país, en los últimos años sobre todo, buscando un poco de sustentabilidad en los sistemas y como una herramienta para ayudar al control de malezas. Pero, ¿cómo influye en la dinámica poblacional de las plagas, de los insectos, estos cultivos de servicio que pueden actuar como hospedantes en ciertos casos? Digamos, es como, podemos hacer una analogía como, por ejemplo, lo que ocurrió con la siembra directa. Cuando ocurrió los inicios de la siembra directa y las ventajas que traía aparejada la siembra directa en cuanto a la no remoción de suelo, hay una publicación del ingeniero Aragón, quien fue mi mentor en esta temática, y que él hablaba en ese momento de plagas asociadas a la siembra directa, plagas tempranas. Y él avisoraba en ese momento qué es lo que podía ocurrir con ciertas plagas producto de esa no remoción de suelo, que es prácticamente lo que ocurrió con todas aquellas plagas que realizaban parte de su ciclo, de su biología en el suelo. Haciendo una analogía con eso, podemos también decir que el hecho de los cultivos de servicio puede traer aparejado un aumento de la población de determinadas plagas que, digamos, pueden aumentar sus poblaciones de manera importante y que, si bien estaban presentes, pero no en la intensidad que pueden ocurrir ahora. Y por esta campaña hemos tenido, digamos, un aumento y muchas consultas en lo que es daño de cortadoras. Estamos teniendo, digamos, muchas consultas con respecto a poblaciones tempranas de bolillera, y también, digamos, podemos decir que favorece a la dinámica poblacional de chinches, principalmente la chinche postinvernal que hace su ciclo, por ejemplo, en cultivos como víscera. O sea que, digamos, no vamos a descartar los beneficios que trae, digamos, este nuevo cultivo, digamos, en la dinámica o en la secuencia de cultivos, pero que puede traer aparejado también estas consecuencias del aumento de poblaciones de determinadas plagas que realmente, digamos, pueden ser dañinas en los cultivos extensivos. Perfecto. Fernando, vos comentabas el tema de las consultas que están teniendo. Si me puedes contar un poco, ustedes tienen ahí en Marcos Juárez un sistema de alertas que van publicando, son publicaciones periódicas que lo hacen con Emilia Balbi, si no me equivoco. Comentarme un poco ya con la campaña que tenemos implantada gruesa y por delante todo lo que es el monitoreo de los cultivos de gruesa. ¿Cómo funciona ese sistema de alertas que ustedes publican? Bueno, sí, con la ingeniera Balbi, que ella principalmente lo lleva adelante, lo que hacemos es trasladar un poco las consultas y lo que está ocurriendo de manera regional, digamos, principalmente cercano a lo que es Marcos Juárez,
y en función, digamos, de esas consultas, en función de los datos que recabamos de manera local y en función de los datos de la trampa de luz, hacemos un informe lo más gráfico posible, con fotos, y tratando de explicar, digamos, qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que puede pasar en los próximos días, en función, por ejemplo, de tener un alto nivel de capturas de lepidópteros en la trampa de luz. Generalmente, digamos, lo hacemos 1 o 2 veces por mes, pero bueno, en la medida que pueda ocurrir algo muy intenso, digamos, o importante de difundir, quizás la periodicidad es mayor. Y por estos días, digamos, no hay, digamos, una alerta muy importante porque las poblaciones a nivel de trampa de luz todavía son bajas, pero esto no quiere decir que en los próximos días pueda haber o empezar a haber capturas de bolillera o medidoras, seguramente lo vamos a informar. Sí hay consultas típicas de megacelia haciendo daño en implantación en soja, pero la mayor consulta, digamos, en esta semana estuvo relacionada, digamos, a ataques de pulgón amarillo, el pulgón de la caña de azúcar, pero ya en nuestra zona, no en otras zonas en las cuales fue reportada el año pasado, sino en nuestra zona, si bien no son ataques incipientes, pero, digamos, con poblaciones importantes de una plaga que se desconoce y que, bueno, causa alerta, digamos, en aquellos productores que siembran sorgo. Así que, bueno, es muy importante, digamos, por estos días hacer hincapié, digamos, en ese aspecto. Buenísimo. Como para ir terminando, te consulto, Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre el manejo integrado de plagas en los sistemas productivos en nuestro país, en general? Bueno, el concepto de manejo integrado es muy amplio y existen muchas herramientas disponibles para utilizar y para manejar, digamos, determinadas plagas. Recién hablamos, digamos, de los cultivos de servicio y cómo pueden influir en la dinámica poblacional. Pero así como pueden influir o traccionar aumentando, debemos generar herramientas, digamos, de manejo o de control, digamos, para minimizar los posibles daños que puedan llegar a ocurrir. Yo te puedo dar una apreciación muy personal, digamos, que en general, todas esas herramientas disponibles y probadas, ¿no?, que siendo utilizadas de manera correcta, podemos hacer un uso muy racional de los insecticidas. De manera general, digamos, te puedo decir que no son utilizadas en su mayoría, y que cuando algo es muy efectivo, por ejemplo, un registro de un nuevo principio activo, prácticamente, digamos, se difunde muy rápido y se tiende a hacer todo de manera igual, independientemente de la zona. Pero bueno, ahí es importante valorizar el rol del ingeniero agrónomo para determinar esto que estamos hablando. Cuándo utilizar un principio activo, con un buen monitoreo, y una vez que se decide eso, ¿no es cierto?, también determinar cuáles son las mejores condiciones para que ese principio activo funcione correctamente y no tener, por ejemplo, diferencias en lo que es la efectividad de control producto de utilizarlo de una manera no adecuada. Pero bueno, eso es la última parte en la toma de decisión, ¿no es cierto? Lo anterior es lo fundamental, ¿no es cierto? Hacer un buen muestreo, y el muestreo repetido en el tiempo significa, digamos, un monitoreo, y uno puede evaluar, digamos, cuál es la mejor condición. Y bueno, y en función de esto, es muy importante el conocimiento local. Digamos, uno puede dar un informe de alerta para acá, para Marcos Juárez, pero quizás no es significativo para lo que es la Bulaye, o la zona de Villegas, o bien al sur de Santa Fe, que si bien puede ocurrir desfasado en el tiempo, lo mismo, pero bueno, es importante conocer el dato local y cuándo eso puede estar ocurriendo en función de la dinámica que se produce en ese lugar. Hay plagas como cortadoras que se producen en determinadas zonas y no en otras. Entonces, el asesoramiento o el conocimiento de la plaga y de las condiciones en las cuales esta plaga se expresa es fundamental para tomar las mejores decisiones y por lo tanto, digamos, hacer un buen manejo integrado de plagas. Fernando, te agradezco mucho, la verdad que ha sido un placer escucharte, muy interesante todo lo que nos has contado. Desde REM te agradecemos por la participación y estamos a disponibilidad para lo que necesites y para lo que necesiten todos. Así que bueno, muchas gracias y estaremos en contacto. Hasta la próxima.
Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM: Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Summit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM, Integrando Manejos.